No, hombre, no. Haré un repertorio adaptado. No pasa nada, no pasa nada. Joder, chaval. Pero... Nada, tú tocas, Yo como si no estuviera aquí a tu lado. Claro, no te preocupes. No pasa nada. Bueno, eso sí que os pediría por favor un poco de atención. Porque, bueno, lo primero de todo, hoy vamos a tocar un grupo que se llama Las Chichas, que no hacemos versiones de Los Chichos, sino que hacemos versiones de Chicho Sánchez Ferlosio. Lo que pasa es que ha habido un par de contratiempos y no han podido venir, entonces pues os conformáis con lo mejor del grupo, ¿no? Que soy yo y ya está, no pasa nada. Eso es lo primero. Lo segundo, que me llamo Pepe Ruiz, que vengo desde Burjasot y que las canciones están bien. O sea, está feo decirlo, las canciones están bien. Las canciones están mejor si participáis. ¿Vale? Entonces, atentos a los estribillos participativos y lo pasaremos bien, ¿vale? Esta primera canción es para presentarme, habla de mí, de mi contexto y se llama El vecino sin bandera. Baja la escalera y cierra desde fuera, mientras con la cabeza dice adiós. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Conversación intrascendente de ascensor. Hace como si nada, como si él no fuera. Pero ¿en qué mundo vive este señor? Baja la basura, su correo son facturas, propaganda del IKEA y Decathlon. No monta mucho ruido, no trae muchos amigos, aunque a veces sale desnudo al balcón. Hace tan solo un año, él era un buen vecino, pero hoy es un vil rufián. Hoy es un vil traidor porque es el vecino sin bandera. Es el vecino sin bandera. Es el vecino. Es el vecino. Las vecinas del cuarto, con aire preocupado, van a avisar al administrador. ¿Pero qué clase de monstruo hay aquí alquilado? ¿A quién le pedí sal y un abridor? Luego todos disimulan y ponen buena cara, fingiendo una buena relación. Pero en junta han decidido avisar a la policía y dar parte al Ministerio de Interior. Sonreía, saludaba, no atrasaba con los pagos, separaba siempre el papel y el cartón. Hace tan solo un año, él era un buen vecino, pero hoy es un vil rufián. Hoy es un vil traidor porque es el vecino. Es el vecino. Es el vecino. Es el vecino. Ni Rojigualdad ni la Blavera. Es el vecino. Hay niños muertos en su nevera. Es el vecino. Embajada en tu barrio de Norcorea. Es el vecino. Agente al servicio de Venezuela. Es el vecino. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ese soy yo. Sí, ya sé que me sabe mal. ¿Por qué no coges una silla? Si es que me sabe mal por ti. Coge una silla, por favor. Bueno, un aplauso, por favor, a los pies de micro, sobre todo. Es importante. Bueno, pues yo era...
mejor de pie. Vale, pues como, Sí. como tú quieras. Es que tú del Carpiano, no puedo, hacia arriba no puedo. Me arrodillo si quieres. Bueno, a ver, yo ya llevo un tiempo tocando. Mucho tiempo. Yo llevo ya 10 años tocando por ahí. Y yo al principio tocaba, entre otros lugares... Bien, vamos progresando. ¡Bien! ¡Vamos, joder! Es que es verdad que me sabe mal. Yo al principio tocaba en un barrio que se llama Ruzafa, no sé si os suena. Hace mucho tiempo era un barrio popular, era un barrio abierto a todo el mundo, era un barrio donde no tenías que tener una pajarita y unos calcetines divertidos para poder entrar. Ahora ya sí. Y a mí al principio me llamaban para tocar en bares y ahora no me quieren ni en pintura desde hace un tiempo porque no soy un DJ de Berlín. Entonces, claro, pues se van escogiendo cosas. Producto de ese rencor, hace tiempo, sí, porque soy un rencoroso. Hace tiempo hice una canción con un estribillo participativo, porque soy rencoroso pero divertido, que se llama Ruzafa no me quiere. Y nada, os invito a participar. ¿Se oye la música? En un café, 3 propietarias están pasando la mañana. Ayer me dijo el de la inmobiliaria que estoy perdiendo mucha pasta, que podría ganar más, si la vivienda no es un derecho, sino un bien del cual sacar provecho. Un inmigrante no renta tanto como un hipster con encanto o un Erasmus alemán. Y no eres uno de ellos, tienes que aceptar. Ruzafa no me quiere, Ruzafa no me quiere, no te quiere, Ruzafa no me quiere, Ruzafa no me quiere, no. Había un horno y hoy es un Panaria, un bar Manolo y hoy es un Starbucks. Había un kiosco y hoy es tetería, o posmoderna de arte galería. No me vas a comparar. La identidad de cualquier barrio es siempre un criterio secundario y no hace falta ser analista para ver que Valencia está hecha para el rico o el turista. Y no eres uno de ellos, tienes que aceptar. Ruzafa no me quiere, Ruzafa no me quiere, Ruzafa no me quiere, Ruzafa no me quiere, no. Y mensaje de Instapal de la programación de una tetería, librería y bistró. Yo soy un chaval normal que busca de tocar sin pretensiones impostadas, con guitarra y poco más, y la respuesta es silencio y solo puedo interpretar que buscan otro perfil de músico que mostrar. Y si fuera del palo de Chanson francés tocando con ukelele versiones de Motorhead, llamarían del Big Plaza y del Ubic Café para que tocara gratis un domingo por mes. Elitismo cultural, industria de lo cool, donde los perjudicados al final somos yo y tú, que te venden bohemia para enmascarar su vida de alquileres y represión policial, que te venden bohemia para enmascarar humus del Mercadona a precio de coltán. Ruzafa no me quiere, Ruzafa no me quiere, Ruzafa no nos quiere, Ruzafa no nos quiere. Palmas ahí. Ruzafa no nos quiere, Ruzafa no nos quiere. Y no soy anti-Ruzafa, Ruzafa es anti-yo. Gracias. Ahora estaría feo que le pidiera a alguien de mis conocidos que saliera a hacerme de atril, porque yo mismo
Bueno, la verdad es que está siendo un día de catastróficas desdichas, no lo vamos a negar. Y quiero explotar a David porque quiero que me sujete. Yo no me sé todas mis letras, ¿vale? Porque son muy largas. Porque Ismael Serrano vive de esto, pero yo no, ¿vale? Aquí, Soy un humilde... Sí, ¿por qué no? Sí, claro. para que él pueda, sí, como tiene la silla. Y así te sientas. Yo soy un humilde profesor de historia. ¿Qué? A ver, Yo tocaba en Ruzafa, pero me mandaron a cagar. Vivo en Benimame. vamos a hacer una prueba de sonido. Vamos a hacer una prueba de sonido. A ver si vale todo el mundo para ambas cosas. A ver, Espera que le podemos dar como volumen. Vamos a hacer prueba, ¿vale? A ver, cómo puede. Para que vayas ganando en comodidad tú también. No me acerco tanto, no hace falta. A ver la que... ¿Sí? Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, Vale, ya está. ¿Dónde lo dejo? no, el barco no, aún falta. El barco la última. Bueno, si quieres ya el barco y ya me voy. Tony, si lo que quieres es que me vaya, pues tú dímelo. Quiero decir, no pasa nada. Un poco de chapa, Tony, déjame dar la chapa. Bueno, esta canción se llama Refranero para el siglo XXI. Es una canción nueva. Pero como no conocéis las anteriores, pues tampoco pasa. Ha desaparecido. Bueno, no pasa nada. Bueno, esta canción se llama Refranero para el siglo XXI. Hola. Y trata de actualizar refranes con sucesos recientes que han ido ocurriendo, ¿vale? Entonces, esta no es tan participativa, así que podéis descansar. Pero igual... No te preocupes. Antes decían ten paciencia, Roma no se hizo en un día. Antes decían ten paciencia, Roma no se hizo en un día. ¿Quieres ser tu propio jefe? Te preguntan hoy en día. 400 euros un curso online y veranea en las Maldivas. 6 meses de garantía, roto en 6 meses y un día. 6 meses de garantía, roto en 6 meses y un día. Caballo regalado, no le mires el dentado, menos si es griego y tú un troyano, si antes listo que educado. Y mucha paja en el ojo ajeno y viga en el propio no veo. Y mucha paja en el ojo ajeno y viga en el propio no veo. Es el moderno doble rasero, chaqueta Zara punky de cuero, animalista y negrero, real fooder farlopero. En este mundo de desdichas nadie es feliz con su pizza. Y fotocopia no pedida, fotopolla no pedida, más que gozo es asco y grima. Cuando el río va revuelto, ganan más los pescadores. Cuando el río va revuelto, ganan más los pescadores. Cuando suben las facturas, ganan más los inversores. Giratoria, puerta gira, rima el asco a su sardina. Dicen que aquel que te hace 100, pues que 100 te haría. Dicen que aquel que te hace 100, pues que 100 te haría. Dicen que aquel nací de día, pues que de noche policía. Dicen que aquel nací de día, pues de noche policía. Y si con niños te acostaras, mojado te despertarías. Y si con niños te acostaras, mojado te despertarías. Si con ladrones te acostaras, a Dubái te marcharías. Pero a rey muerto, pues rey puesto, no es verdad Felipe VI. Y chalequito y bien peinado, este es facha redomado. Si muchas series ves poco aprietas, si no fue nadie ha sido ETA.
Y quien al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Con amigos concejales, subvenciones festivales. Con amigos concejales, subvenciones festivales. Los poetas y los cerdos, más que vivos gustan muertos. Y cantautor, si es que es sincero, nunca fama ni dinero. Gracias, muchas gracias. Un aplauso a David, por favor. Gracias, tío. Bueno, la siguiente canción se llama La milonga de la clase media. La mayoría de temas los podéis encontrar en Spotify y en YouTube. Y esta canción usa un mecanismo que a mí me hace mucha gracia, que es es como, yo lo llamo retorcer, bueno, se le llama retorcer. Es coger como un género que es impropio y darle la vuelta. Entonces esta canción es como una canción que podría sonar en cine de barrio. Es la música que le flipa a mi abuela con la letra de La Polla Records, ¿vale? Es lo que yo intento. Es mi plan. ¿Por qué no he triunfado, verdad? ¿Por qué no estoy tocando en el Mad Cool? Si el niño de Elche y Zetangana hacen esto. Bueno, en fin. Esta canción, por lo tanto, está pensada para que la cante Joselito, ¿vale? Así que voy a poner un de Joselito. El pequeño ruiseñor, sí, sí. El de la voz de oro. Bueno. No voy a... Yo quiero ser clase media y hacer eso del progresar, tener un chalet en la sierra y un apartamento junto al mar. Y el límite son las estrellas, hasta donde pueda soñar y pagar mis sueños a plazos con un crédito en el banco a bajo interés total. Yo quiero ser clase media, quiero poder demostrar el coche, el piso, la Harley y el home cinema en la sala de estar. Y veníos a cenar a mi duplex, traer vinito y poco más, pero que no sea una mierda, que a esta casa solo se entra si es primera calidad. Y no quiero ser marinero, yo quiero ser capitán y mirar a Mancio Ortega como si fuera un igual. Y llevar a los chiquillos, a las monjas a estudiar con los colegas, ir de progre y los jefes de ciudadanos. Yo quiero ser clase media, quiero poder disfrutar de ir los domingos noche a un moderno gastrobar y negarte la propina por no haber sonreído más. Eso no te lo has ganado, no vale con lo sudado, y así te enseño a pescar. Y con un cortado tocado, leyendo la prensa seria, a la hora del almuerzo decir en alto: ¡qué vergüenza que estos con mis impuestos se lo den a los parados! En vez de dar más ayudas a mis medianas empresas, estibador privilegiado y Juan Roch todo un currante, habrá algún banquero bueno y todos los negros son mangantes. Yo quiero ser clase media, objeto de deseo social, que todos quieran que les voten, que todos quieran que les compren, y a los pobres despreciar. Gracias. Bueno, ¿os está gustando? ¿Lo estáis pasando bien? ¿Sí? Me alegro. A ver,
El resto de las chichas también son muy buenas, que les lo he dicho en plan de broma. En realidad es porque la violinista de las chichas se ha despertado con gastroenteritis. No es broma, ¿eh? O sea, la verdad es que hoy no está siendo el día más redondo, pero bueno, vamos a acabarlo bien. Y el percusionista y la clarinetista, es que íbamos a venir un grupo guapísimo. Pues se les ha pinchado el coche en la V30. Así que nada, en fin, no falta de nada. Pero bueno, mientras una esté en pie, las chichas siguen. Entonces, que son colegas, que al final ha quedado todo feo. Como esto está saliendo por la tele, también habrá que quedar bien, ¿no? Un beso. Vale. Repetirá por decir que se ha cagado. Bueno, cagar es natural. Si no cagara sería peor. O sea, mucho peor cagar mucho. No, mucho peor no cagar que cagarse. Bien. Porque esto no tiene nada que ver con la canción que venía, pero era un mensaje que yo quería daros. Ya está. Bueno. La siguiente canción es una canción primaveral. Aquí donde me veis, detrás de mis discursos radicales, yo fui a un cole de curas. No voy a decir a cuál. ¿Me sentó bien? No. ¿Consiguieron lo que querían? No. ¿Me lo pasé bien? A veces. ¿Me escondía en los baños cuando había misa? Sí. En fin. Bueno, pero aprender bastante lore de cristianismo, aprender bastante, te enteras y coges argumentos, ¿no? Y entonces, basado en todas estas experiencias, un día vi en la revista, creo que era en Mongolia, una imagen que resumía el capitalismo contemporáneo y la tradición, que era dos guiris tomando el sol en la playa de la Mar Barrosa haciendo topless, mientras pasaba por enfrente un montón de nazarenos con el Cristo al hombro. Y yo pensé, qué pequeño es el mundo, ¿no? Y pensé, se me ocurrió la película La última tentación de Cristo, ¿no? Y entonces pensé, si le volvieran a dar a elegir, si él pudiera elegir, ¿qué haría? Y entonces a partir de ahí hice esta canción que básicamente le dice a Jesucristo, no nos mires, únete. ¿Qué es lo que tuve que hacer mal? Se dijo el Cristo de madera al ver las chicas en topless en la Semana Santa marinera. Yo ya no quiero ser un dios, preferiría ser cualquiera antes que estar en procesión con la cabra de la legión extranjera. Y fue en un paso de Jueves Santo, dijo en voz alta, Dios muy buenas, quitó los clavos de sus manos y se fue corriendo por la acera. Mi amor, ¿qué voy a hacer sin ti? Gritan las beatas de pena, miran las bolas del rosario, saben que es todo el gozo que les queda. Jesús ha escapado, es su lado humano que se ha liberado y se ha ido a vivir. ¿A dónde? Bueno, al Cabañal, papá, 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 papá. Han pasado ya de un par de años desde aquella extraña escena y de Cristo no sabe nadie. Hay quien ya apenas lo recuerda y dentro de la catedral cambiaron todos los emblemas. Adoran hoy a un gran gusano,
no escapará si no tiene piernas, pero si queréis encontrar a quien escapó de la condena, a negar su humana condición, bajar en la parada de las arenas, sirve copas de 9 a 2, más horas no porque se estresa, y entre tecno y canción de autor, pasa más de 4 noches en vela. Ayer mismo en la Pascuala estaba de almuerzo borrachera, y me han dicho las malas lenguas que ella era María Magdalena. Si vuelven las demoledoras, en primera línea las espera. No pone ya la otra mejilla, ahora tira la primera piedra. Jesús ha escapado, es su lado humano que se ha liberado y se ha ido a vivir. ¿Dónde? Al cabañal, alcaba, todos, ñal, al cabañal, al cabañal, Gracias, muchas gracias. Bueno, ha llegado el momento de un leve enaltecimiento. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir suavemente. La siguiente canción se llama Debate sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Vale? Porque a mí a veces, no sé, después de estas canciones, ¿vosotros diríais que yo soy una persona con una visión parcial de las cosas? ¿Creéis que quizás soy tramposo y que solo doy mi punto de vista y que quizá podría ser un poco más equilibrado? Bueno, esto se podría decir. Vale. No, es arte, ¿eh? No, bueno, arte, es música. Pero no es una clase, por lo tanto, yo puedo decir mi punto de vista. Aún así, para que no se me acuse de adoctrinar, tengo esta canción en forma de debate que plantea una serie de argumentos nada capciosos. Entonces, yo los expongo, vosotros escogéis y luego ya en casa lo pensáis, con un estribillo participativo que viene a decir lo siguiente: ¿cómo sería un mundo sin policía? ¿Diferente, mejor o peor? Hasta ahí, señor juez, esto no es imputable, es una pregunta y ya está. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Muy bien. Pues vamos con el estribillo. ¿Cómo sería un mundo sin policía? ¿Cómo sería? ¿Diferente, mejor o peor? A ver cómo lo hacéis. ¿Cómo sería un mundo sin policía? ¿Cómo sería? ¿Diferente, mejor o peor? ¿Quién cruzará la calle a los invidentes y parará el tráfico si hay un accidente? ¿Quién pondrá los conos si trabajan los bomberos? ¿Quién hará con tizas siluetas en el suelo? ¿Cómo sería un mundo sin policía? ¿Cómo sería? ¿Diferente, mejor o peor? ¿Cómo era? Así. ¿Quién renovará pasaporte y DNIs y te pondrá una multa cuando aparques por ahí? ¿Quién confiscará los porros que te líes y matará a tiros por la calle a jabalíes? ¿Cómo sería un mundo sin policía? ¡Palmas! ¿Cómo sería? ¿Diferente, mejor o peor? Como él, como él. Sería un mundo sin policía. ¿Cómo
¿Cómo sería diferente, mejor o peor? ¿Quién pondrá el precinto si te echa tu casero? ¿Quién escoltará en los scratches a banqueros? ¿Quién te identificará en la manifestación y te perseguirá en la calle en un furgón? ¿Quién te pegará antes que les fotografíes y vigilará las puertas con porras tu cuerpo de hematomas? ¿Quién te dejará tuerto con pelotas de goma? ¿Cómo sería un mundo sin policía? ¿Cómo sería diferente, mejor o peor? Y cuentan las leyendas que hay algunos polis buenos que a lomos de unicornios bajan desde los cielos y que si le preguntas que dónde está tal lugar, desenfundan el móvil y miran el Google Maps, que cuando visten de paisano no parecen gilipollas, que no abusan de la placa para tener gratis las copas, que no empolvan su nariz para ir a trabajar, que solo en fin de año y en las fiestas de guardar. ¿Cómo sería un mundo sin policía? ¿Cómo sería diferente, mejor o peor? ¿Cómo sería un mundo sin policía? ¿Cómo sería diferente, mejor o peor? Gracias. No habría ahí un policía secreta, por casualidad, ¿verdad? Bueno, ha llegado la hora de la canción. Esto va a salir por la tele 100%, ¿no? Y no podemos parar la emisión, ¿verdad? No, esto está grabando. Ah, vale. Esta canción... Uf. Que tú me digas que ponga, lo pongo, ¿no? Vale, luego hablamos. No, esa no. Esa no. Al barco, voy a tocar al barco. Sí. No. A ver, mi vocación de mártir tiene un límite. ¿Sabéis que hay un montón? A ver, yo no quiero meter el miedo y no tenemos que dejar de hacer nada. No tenemos que dejar de hacer nada nunca. Eso está muy bien. ¿Sabéis que hay infiltrados en la policía, verdad? Que están saliendo casos por debajo de las piedras y que la canción de la policía ya la llevo tocando desde hace 5 años y yo toco mucho en Cesio Lorta y ese señor estaba infiltrado en Cesio Lorta. Entonces ese señor ha cantado la canción segurísimo. Seguro que le gustó porque es un temazo. Entonces, sí, es pop. La cantaba, el cabrón me sigue, ¿eh? Ramón, cabronazo. Seguro que te sabes todos los estribillos, ¿eh? Bueno, joder. Bueno, tío. Madre mía. Esquivando la cárcel desde 2011. Pepe Ruiz. Bueno, la siguiente canción se llama Al barco, ¿vale? Y a ver, mira, no me pueden llevar a la cárcel por ninguna de las canciones porque me lo ha dicho un abogado. Porque una vez, y esto lo digo, y la gente dice, ah, qué chico tan ingenioso, qué cosas se le ocurren. Es verdad, yo una vez cobré en asesoría legal. Y una vez dije, no quiero tanto el dinero como que me asegures que no puedo ir a la cárcel, por favor. Quiero dormir por la noche. Y me dijo, no, ninguna te puede llevar a la cárcel. Ninguna. Casi seguro que no, ¿vale? Entonces, ya, luego creo que a los 6 meses, pam, Valtonyc huyendo. Bien hecho, chaval. Antes que ir a la cárcel, yo me exilio. Eso ya, estoy preparando una canción que habla del tema, pero eso es otra cosa. Bueno, entonces, esta canción, no la grabes. Esta canción no saldrá por la tele. Y si lo haces, sin mi permiso, porque esa canción no ha ocurrido y vosotros no habéis estado aquí, ¿vale? Bien. Además, tengo una última defensa legal y es decir que esta canción, que pese a que la música es mía, la letra no es mía. La letra es de mi abuelo, ¿vale? Porque mi abuelo era un señor, mi abuelo era un crack.
Y mi abuelo me llevaba mucho me llamaba bastante a trabajar con él al campo. Bueno, trabajar. Él trabajaba y yo jugaba con una piedra por ahí, ¿no? Bajo los algarrobos. Y entonces, él le gustaba mucho hablar conmigo y contarme sus historias. Y cuando a alguien le caía mal, tenía una expresión muy curiosa y era al barco, ¿vale? Que os voy a explicar ahora. Es el estribillo participativo y solo si estáis de acuerdo participad, pero si no estáis de acuerdo, entonces no me denunciéis, ¿vale? Que eso es lo más importante. Bien, libertad de expresión. El abuelo y el nieto madrugaron para irse a trabajar al secarral. Pepito, dijo el viejo, ¿te has fijado en el mundo cómo va? ¡Qué mal que está! Escúchame y te doy la solución. Solo hace falta un barco y mucho goma dos. Embarcamos a esos que nos hacen mal. Y si no es por la explosión, morirán en alta mar. ¡Y los curas! ¡Los reyes! Aunque reine y no gobierne, y al que gobierna de facto. ¡Y los fachas! Los jueces y el PP, aguiluchos o gaviotas, todos de cabeza al barco. ¡Racistas! ¡Machistas! Obrero despedido, patrón al barco y mucha gente en lista de a bordo. ¿Es que acaso me estaré pasando? A este ritmo me voy a quedar solo, pero yo prefiero solo que mal acompañado. Así que Felipe, Netanyahu, Feijóo, tu partido y los de Vox también al barco. Yolanda, te ahogarás con ZP, al barco desclasados, comisiones y UGT. Juan Roch, Mazón, Barrera y Ribó, por Blando y mucha gente en lista de a bordo. ¿Es que acaso me estaré pasando? A este ritmo me voy a quedar solo, pero yo prefiero solo que mal acompañado, que mal acompañado, que mal acompañado. El abuelo y el nieto madrugaron para irse a pasear cerca del mar. Pepito, dijo el viejo, ¿te has fijado en la cola que hay? ¿A dónde irá? Resulta que escuché con atención, de tus palabras hice una canción. Algunos pensaron que no era tan mal plan, y si no es por la explosión, morirán en alta mar. Y otra vez los curas, los reyes, aunque reine y no gobierne, y al que gobierna de facto. Y los fachas, los jueces y el PP, aguiluchos o gaviotas, todos de cabeza al barco. Machistas, racistas, obrero despedido, patrón al barco y mucha gente en lista de a bordo. ¿Es que acaso me estaré pasando? A este ritmo me voy a quedar solo, pero yo prefiero solo que mal acompañado. Así que Biden, Meloni, Feijóo, tu partido y los de Vox también al barco. Yolanda, te ahogarás con ZP, al barco desclasados, comisiones y UGT. Juan Roch, Mazón, Barrera y Ribó, por Blando. Hombre, has tenido unos años, tío, ¿eh? Cabronazo. Vaya jeta. Y mucha gente, por eso no toco en el Fesjoc, supongo. Y mucha gente en lista de a bordo.
¿Es que acaso me estaré pasando? Puede ser. Y es que a este ritmo me voy a quedar solo. Pero yo prefiero solo, exactamente. ¡Qué mal acompañado! Todos juntos. ¡Qué mal acompañado! ¡Qué mal acompañado! Gracias. Bueno, entendéis que el tema está sensible y que esta canción pues no la difundáis y ya está, si no... La tocamos aquí, es como una aquelarre, es como un conjuro y ya está, y lo pasamos bien, sacamos ahí las tripas para afuera. ¿Qué? No va a salir por la tele, no va a salir. Se va a poner un pi muy largo, ¿sabes? Y que quiera que imagine y ya está, muy bien. Qué triste, ¿eh? Bueno, en fin. Pero así están las cosas. Mira, no la meto por no ser centralista, porque estoy hasta los huevos de Madrid y no quiero ni nombrarlo en mis canciones. Entonces, me la he dejado. Por no darle publicidad, ¿no? ¿Te imaginas que fuese? Claro, como la nombra Pepe Ruiz por su culpa. Claro. Bueno, esta es la última canción. Esta canción también es una canción post-folk y se llama Mi hija es un antisistema. Empieza con la melodía de Suspiros de España y si antes yo era el nieto, cuando hice la canción, que la hice pues en el 15M, aunque está basado en una cosa que me pasó en las protestas contra Bolonia 2 años antes, yo estaba encerrado como en las acampadas que están haciendo por Palestina en contra del Espacio Europeo de Educación Superior. Y bueno, pues teníamos ahí unas acampadas y cortábamos de vez en cuando el tráfico y venía la policía y nos empujaba y tal y cual. Entonces un día mi padre en el trabajo estaba hablando con sus compañeros de trabajo y un señor dijo: ¿tú te crees que el otro día estoy yendo por Blasco Ibáñez y estos guarros de mierda? Y coge el Levante, el mercantil valenciano, y hace ¡pa! Y lo pone ahí encima de la mesa y en foto de portada yo y mis amigos en la manifestación así. Y mi padre, ay, mi hijo, ¿qué va a ser de él? Preocupado, ¿no? Y yo, no, papá, es una protesta pacífica. Era una protesta pacífica. Pero luego los anti-Bolonia paralizan Valencia. Bueno, ojalá, ¿no? Pero, bueno, bien. Espero que os guste. Lo hago solo para que veáis que sé tocar. Ya está, sé tocar, que lo sepáis. Es de noche y primavera, en un barrio de extrarradio, ahí donde los problemas solo están en los diarios. Al viejo padre y funcionario le reconcome la pena, pues sospecha que su hija es un antisistema. Y aquí podéis dar palmas así. Sus sospechas comenzaron hace un mes en el trabajo, cuando le vino a advertir un compañero cabronazo: vi a tu hija por la tele en la huelga general, quemando contenedores con un grupo radical. No será ella, eso no puede ser. Fue a colegio de pago y en el coche pongo láser. Además ella se lava y no le gustan los perros, ni sabe tocar la flauta ni vende cerveza a €1.
Aún así, desde aquel día él la observa con cuidado, anotando mentalmente cada uno de sus comentarios. Cada uno lo confirma y él se pregunta asombrado cuando se volvió su niña un enemigo del Estado. Ya no se quiere casar, ya no quiere ser fiscal, ahora quiere dedicarse a la antropología social. Pero yo le digo, hija, si eso apenas da dinero, papá, eso ya no existirá cuando llegue el mundo nuevo. Pero hija, si eso no va a llegar, con carcas como tú, contesta, eso no es de extrañar. No te preocupes, papá, eso lo piensas por tu edad. Cuando vivas de pensiones y las bajen pronto se te pasará. Y desde que se confirmó, ella no duerme tranquilo, pensando que un día de estos lo llaman desde el cuartelillo. ¿Por qué no fumará porros como todos los demás? Que es de estética rebelde pero cómodo para la paz social. Y ahora todos juntos. Y se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la paz social. Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la paz social. Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la paz social. Se va a acabar, se va a cagar. Se va a cagar la paz social. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado. Y el próximo evento que hagáis, vendremos todas las chichas. Una de bat, no. No quiero ir a la cárcel. No sé cómo tengo que decir esto. Una otra, ¿no? ¿Toco otra? No la tenía preparada, que conste de verdad que no sé qué tocar. Cerramos la puerta, claro, como no estamos al aire libre. ¿Qué toco? No sé qué tocar. Aportando no, sí, que bien, sí. La de la policía, pero si ya la ha tocado. Otra vez, ¿no? Mirad, ¿os parece que no, señora? Que me llevan a la cárcel, señora. Que no, bueno, que sí, ya. Sí, que no me fío de, que no. No, bueno, a ver, que también hay que dejar, ya, y así venís a verme a otros, si es que no. Voy a tocar una que no toque tanto. ¿Queréis que...? Mira, hay dos posibilidades. O os toco una de las chichas, o os toco una que es un poco larga y es como una historieta muy larga. Lo que queráis. ¿Qué preferís? ¿Historieta larga o...? Una solo. ¿Cuál de las dos? ¿La de las chichas? Venga. La de las chicas, y luego la larga. Y luego la larga. Vale, toma. Vale. Bueno, normalmente yo no la canto, que conste. No, yo mañana ya tengo que volver a ser profesor. Yo tengo que irme a casa, tengo que corregir exámenes, tengo que esconder el traje de Spiderman y tengo que, ¿sabéis? Pues algún alumno sí que el otro día vino un alumno con banderita republicana y me dijo: Pepe, me han pasado una canción muy chula, se llama El vecino sin bandera. Y yo le dije: como digas algo, estás muerto. No, me dijo: está muy guay, me gustó mucho. Sí, hay algunos alumnos que lo saben, pero los tengo amenazados de muerte y ya está.
No. Vale. Instituto. Doy a toda la ESO y a bachiller. Doy de 12 años a 18 años. Entonces, joder, pues para mí sí, yo prefiero adolescentes que niños. Sí, como no voy a estar allí el año que viene, me voy a otro instituto porque me van cambiando año tras año, pues ya. Yo os voy diciendo dónde voy y... Sí, por eso. Bueno, a ver, soy anarquista. Pero bueno. Bueno, vamos con la canción, se llama Hasta la tumba, que conste que yo no la canto normalmente, entonces la voy a tocar lento, mal, pero bueno, es la última canción y es un birreal, ¿vale? Entonces... A ver si este es el tono. Perdón, ¿eh? A ver. Encadenados al bar, huyendo del que dirán, nos tomamos 4 rondas, la del baño sin contar, y nos fuimos calentando, y entre besos y abrazos empezamos como locas una exaltación de la amistad. Y si hablamos de amistad, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que crear espacios de seguridad. Si robas bolis en el curro, o haces trampas hasta el duro, o si en la mani del sábado tiraste un adoquín a un nacional, yo te guardaré el secreto hasta la tumba, hasta la tumba. Yo nunca perderé los nervios, ya pueden torturarme ya, que no voy a soltar prenda, tú no conoces a mi menda. Yo por ti, colega Matoto, estate tranquila que no voy a hablar. Yo te guardaré el secreto hasta la tumba, hasta la tumba. No, nunca perderé los nervios, ya pueden torturarme ya, que no voy a soltar prenda, tú no conoces a mi menda. Yo por ti, colega Matoto, estate tranquila que no voy a hablar. Ya olvidando el que dirán, ya no nos podrán parar, la autoconfianza crece y bien alta la moral. Cuidaremos de nosotras, nos protegeremos juntas, y si el viernes por la noche acuchillaste el cuello a un nazi subnormal, yo te guardaré el secreto hasta la tumba, hasta la tumba. Yo nunca perderé los nervios, ya pueden torturarme ya, que no voy a soltar prenda, tú no conoces a mi menda. Yo por ti, colega Matoto, estate tranquila que no voy a hablar. Yo te guardaré el secreto hasta la tumba, hasta la tumba. Yo nunca perderé los nervios, ya pueden torturarme ya, que no voy a soltar prenda, tú no conoces a mi menda. Yo por ti, colega Matoto, estate tranquila que no voy a hablar. Yo por ti, colega Matoto, estate tranquilo que no voy a hablar. Muchas gracias. Y nada, nos vemos en el futuro y gracias por traerme aquí, ha sido muy guay, de verdad, muchas gracias.